Esto lo podemos ver también de la siguiente forma. Suponga la siguiente gráfica, en la cual tenemos tiempo versus resistencia. La resistencia estaba inicialmente, por ejemplo, en 1K. Inicialmente estaba en 1K. Y luego de un determinado tiempo, ya que es este tiempo versus resistencia, es decir, antes el segundo 0, pasaba el tiempo, de pronto decidimos en el segundo 5 aumentarlo a un valor de 2K. Por lo tanto, la gráfica sería algo así. Tenemos acá otra gráfica donde tenemos ahora tiempo versus el voltaje versus 0, es decir, el voltaje a través de la resistencia. Inicialmente sabíamos que cuando era 1K y 1K, la salida, el voltaje versus 0, era igual a 2 voltios. Este es el segundo 0. Al pasar el tiempo, llega un momento en que cuando nosotros aumentamos de 1K a 2K, seguimos aquí, lo que sucedía con el voltaje era que también aumentaba. Cuando nosotros vamos a dibujar aquí otra gráfica, decidimos, aquí tenemos tiempo versus resistencia, decidimos pasar de 1K y luego bajarlo a 0.5K. Entonces lo que sucedía también con el voltaje era casi lo mismo, o digamos lo mismo en términos de voltaje. Al reducir la resistencia, pasaba de 2 voltios a un valor menor, a 2 voltios. Entonces, vemos que esto se está cumpliendo. Vemos que cuando aumenta la resistencia R2, aumenta también el voltaje de salida. Y cuando disminuye, también disminuye el voltaje de salida. Como pueden observar, la operación de este circuito es muy interesante. Vamos a ver más adelante, en la siguiente clase, lo que es la parte de simulación. En la parte de simulación, concretamente, vamos a ensayar los mismos valores y va a poder comprobar que lo que se está enseñando aquí es realmente la forma como opera correctamente el circuito que se muestra aquí, el circuito divisor de tensión. Bien, entonces hasta aquí nos estamos quedando. Usted también puede probar, si usted ya conoce lo que es la parte de la resistencia, puede hacer este experimento también utilizando los mismos componentes, es decir, dos resistencias. Utilizar la resistencia SMD, que son de este tipo, tienen una franja oscura en el centro. Puede colocar las dos de esta forma. Las coloca una a continuación de otra, puede unirlas a través de un hilo de cobre y de aquí lo une a lo que es una fuente. Por ejemplo, supongamos su fuente de alimentación que tiene usted, una fuente variable, la que hemos enseñado en el curso, tendría tres terminales. Uno de ellos en el centro de tierra. Luego tenemos también el positivo que se encuentra aquí. Este positivo lo va a conectar aquí y el negativo lo va a conectar al otro punto. Usted va a poder aplicar la ecuación que le acabamos de presentar, en la cual decíamos que B sub 0 es igual a BCC multiplicado por R2 entre R1 más R2. A este le vamos a llamar R1 y a esta R2. Aquí habrá un voltaje más o menos B1 y aquí más o menos B2. Este B2 es nuestro B sub 0. Y usted puede medir la salida de este circuito. Ponga el valor que usted tenga disponible ahí de resistencias
procure de que no sean menores a 1K para evitar incrementos en la corriente, ya que también hay que ver el tema de la corriente. Entonces, escoja valores para las resistencias que sean mayores a 1K. ¿De acuerdo? Entonces, bien, haga este experimento y mida con el voltímetro. Tome su voltímetro. Lo que va a hacer es colocarlo en la escala de 20 en voltio, es decir, corriente directa. Y el terminal positivo va a conectarlo aquí en esta resistencia y el terminal negativo lo va a colocar aquí. Lo que debe hacer usted es primero ejecutar esta ecuación, es decir, reemplaza el valor de su fuente. Por ejemplo, coloca aquí 5 voltios en su fuente y esto lo va a reemplazar aquí, 5 voltios, por ejemplo. Luego R2, coloca aquí el valor de su resistencia que usted ha puesto. Digamos que ha cogido 2K, lo pone ahí. Si gusta, no considere la unidad, es decir, no ponga el voltio, no ponga el K ohmio. Esto no afecta. Entonces abajo ponga los valores de las resistencias. Aquí puede haber escogido, por ejemplo, 3K y abajo 2K. Entonces ponga 3 más 2. Efectúa esto, ingrésenlo en una calculadora o a mano. Aquí sale 5. Este valor es un valor teórico, el cual tiene que compararlo. Digamos que le sale algo de 1.2 voltios, por ejemplo. No es el valor de 1.2 voltios. En parte teórica, es decir, ejecutada a mano. Este valor lo compara con el valor que le sale en su voltímetro. Para una mejor exactitud, trate de medir el valor de la resistencia y este mismo colocarlo aquí. De repente no mide 3K, es decir, no mide 3000 ohmios, sino de repente mide 3002 ohmios. Esto es porque también existe lo que es una tolerancia en lo que es el valor de la resistencia. Cuando se fabrica una de estas resistencias, no siempre tiene la exactitud que uno espera. A veces hay unos ohmios más o unos ohmios menos. A esto se le denomina tolerancia de la resistencia y se mide en porcentaje. Esto lo veremos con exactitud también en las clases más adelante, cuando toquemos el tema de resistencia SMD y cómo identificar los valores, medir configuraciones, etc. Este experimento es opcional y puede usted hacerlo. Puede hacerlo de parte teórica y luego compararlo con el valor que le da su voltímetro en la parte real. Entonces va a tener dos valores, un valor teórico y un valor real. Bien, entonces hasta aquí nos estamos quedando.